Elementos de protección personal requeridos para realizar una soldadura a tope. Casco de seguridad. Gafas de seguridad. Camisa manga larga y jean de trabajo. Guantes para manejo de altas temperaturas. Calzado de seguridad dieléctrico con puntera. Esta es la herramienta necesaria para hacer una soldadura a tope. Refrentadora. Plancha de calentamiento teflonada o caras planas teflonadas con indicador de temperatura. Carro alineador. Manual de instalación del fabricante. Ver la tabla de parámetros para el procedimiento de unión por termofusión a tope. Reloj o cronómetro. Sticker de calibración de la plancha vigente. Mordazas intercambiables para diferentes diámetros. Tela de algodón blanca. No usar telas sintéticas. Alcohol. Prensas cortaflujo. Con este instructivo, Efigas te guiará paso a paso para realizar una soldadura correcta. Paso 1. Ubique los tubos en el carro alineador. Ubicar los tubos o tubo y accesorios en el carro alineador dejando que los extremos de los tubos sobresalgan aproximadamente 25 milímetros, 1 pulgada, de las mordazas del carro. Alinee los tubos, inicialmente ajustando con la mordaza. En lo posible, el rótulo de la tubería debe quedar en la parte superior, de modo que coincida en una sola línea. Tapar los dos extremos del tubo o accesorio con un tapón para evitar el flujo de corrientes de aire. Paso 2. Limpieza. Limpiar con tela de algodón blanca los extremos de los tubos. No usar tela de material sintético y tampoco emplearla para otras acciones del proceso. Ni ubicar sobre su cuello ni sobre la superficie de trabajo. En caso de extrema contaminación, use agua o alcohol. No utilice ningún tipo de solvente como thinner o jabón. Si la contaminación continúa, es preferible cortar el tramo de la tubería afectada o raspar el tramo con una lija de tela. Para evitar el desprendimiento de fibras de la valletilla, lávela con anterioridad usando agua caliente. No use valletilla de color. Recuerde que debe ser blanca. Limpie la refrentadora antes de su uso y al terminar sus labores. Paso 3. Refrentado. Refrentar los tubos colocando la refrentadora sobre las guías del carro alineador para que no se muevan. Se debe encender la refrentadora y después presionar los extremos de los tubos contra la cortadora para refrentar completamente las superficies, hasta que se forme una espiral aproximadamente de igual espesor en ambos extremos. Retire la presión sobre los tubos, sepárelos de la refrentadora y apáguela. Paso 4. Retire la refrentadora. Una vez apagada la refrentadora, retírela de las guías del carro alineador y colóquela en su lugar. Remueva los residuos sin tocar con la valletilla o las manos las zonas refrentadas, evitando contaminarlas. De la misma manera, revise la parte interna de los tubos y elimine los residuos. No se debe soplar el tubo. Y los residuos se deben depositar en un recipiente para darle una adecuada disposición. Paso 5. Verificación inicial de alineamiento. Verificar el alineamiento uniendo suavemente los extremos refrentados y pasando el dedo para revisar que no sea notorio el desalineamiento. Lo ideal, menor al 10% del espesor de la pared de la tubería.
Si existe desalineamiento, ajuste la mordaza del lado de mayor altura y realice movimientos laterales a los tubos para disminuirlo. Cuando los extremos estén totalmente alineados, monte la refrentadora nuevamente y realice el refrentado final, teniendo en cuenta las recomendaciones del paso 3 y 4. El refrentado final es hasta que el carro alineador toque los topes de la refrentadora. Aquí los tubos están listos para iniciar el ciclo de fusión. Paso 6. Ciclo de fusión. La plancha de calentamiento debe estar limpia y no debe estar rayada. Debe tener recubrimiento en teflón. Conecte la plancha de calentamiento dejándola estabilizar hasta alcanzar la temperatura de fusión de 210 grados Celsius, más o menos 10 grados Celsius equivalente a 410 grados Fahrenheit, más o menos 18 grados Fahrenheit. Revise que el calentamiento se encuentre en este rango utilizando un indicador de temperatura calibrado o verifique que la temperatura descrita en el sticker de calibración sea la misma que marca el termómetro de la plancha. Los rangos de temperatura corresponden a la norma NTC 5037. Conozcamos las 6 fases del ciclo de fusión. Fase 1. Precalentamiento reborde inicial. Coloque la plancha de calentamiento entre los tubos a unir, aplicando una presión continua P1 que permita formar el reborde. Ejerza una presión interfacial P1. Equivalente a 25 libras por pulgada cuadrada, más o menos 3 libras por pulgada cuadrada entre los tubos y la plancha de calentamiento, sosteniéndola hasta que el reborde V1 se empiece a formar sobre la circunferencia de los tubos. El tamaño recomendado del reborde inicial es entre 1 milímetro y 2 milímetros aproximadamente. Fase 2. Calentamiento. Cuando el tamaño del reborde B1 se encuentre dentro del rango recomendado, disminuya la presión a la presión interfacial de calentamiento P2. Equivalente a 4 libras por pulgada cuadrada, más o menos 3 libras por pulgada cuadrada, que es una presión de contacto solamente. Mantenga esta presión durante el tiempo de calentamiento, T2 para cada referencia. Prestar atención a no separar los extremos de los tubos de la plancha de calentamiento. Si esto sucede, es necesario repetir el procedimiento. Haga uso del seguro que tiene el carro para evitar que los tubos o el tubo y accesorios se separen de la plancha. Fase 3. Retirar la plancha. Separe el extremo móvil del carro alineador. Retire la plancha de calentamiento sin tocar el material fundido en ambos extremos. Inspeccione rápidamente que la fusión de los extremos sea uniforme y una suavemente los extremos fundidos. El tiempo máximo empleado debe ser menor o igual a T3. Fase 4. Alcance de la presión de soldadura. Suba la presión en forma gradual y constante, empleando el tiempo T4 establecido hasta alcanzar una presión de fusión P5 equivalente a 25 libras por pulgada cuadrada, más o menos 3 libras por pulgada cuadrada. Fase 5. Enfriamiento con presión. Sostenga la unión en el carro alineador durante el tiempo determinado con presión, T5. Recuerde hacer uso del seguro del carro. Fase 6. Enfriamiento sin presión.
Una vez concluido el tiempo de enfriamiento con presión, T5, disminuya la presión a presión de contacto y deje enfriar la unión sobre el carro alineador durante el tiempo de enfriamiento sin presión. T6. Recuerde que no se debe acelerar el enfriamiento con agua, solvente o corrientes de aire. Inspeccione que en toda la circunferencia el reborde se haya formado uniformemente y tenga un tamaño adecuado para el reborde final. B2. La unión de la tubería debe permanecer inmóvil durante el tiempo de enfriamiento T5 y T6, después de haberse efectuado la operación y antes de someterla a esfuerzos o presión. Para una soldadura adecuada, reconozca las fallas más comunes. Disminución localizada en el reborde final, ocasionado por la falta de paralelismo entre las caras de los extremos en los tramos de tubería a unir, como consecuencia de un mal refrentado al no situar correctamente el refrentador entre las guías del carro alineador. Como resultado del descuadre producido, no existe un contacto uniforme entre las dos caras del tubo. Contaminación excesiva. Presencia en el área de la unión de material extraño o suciedad como por ejemplo, tierra, grasa, material degradado o mal estado de las caras teflonadas. Ranuras o vacíos. Son producidos por presencia de agua o material extraño en la zona fundida, cuando se aplica excesiva presión en una de las fases del calentamiento, cuando no se sostiene la presión de enfriamiento durante el tiempo recomendado, haciendo que la fuerza de arrastre actúe en forma contraria. Reborde excesivo. Demasiada presión durante la fase de calentamiento. Demasiada presión en el momento de la unión. Temperatura de la plancha demasiado alta, fuera de rango de fusión. Demasiado tiempo de calentamiento. Reborde en B. Es formado cuando las presiones en el ciclo de fusión son demasiado bajas. Tiempos de fusión muy cortos. Temperatura de la plancha muy baja, fuera del rango establecido. Falta de ajuste en las mordazas del carro alineador. Deformación local. Se presenta cuando la plancha se desliza durante la etapa de calentamiento. Se da porque golpean los rebordes fundidos del tubo, al momento de retirar la plancha por contacto involuntario de algún cuerpo sobre el reborde durante la formación de este mismo. Apariencia externa correcta. Apariencia interna correcta. Recuerde que la tubería debe estar correctamente instalada, soportada sobre una cama de relleno de arena o un suelo fino compactado, que no supere sus partículas la mitad de 1 pulgada. Es fundamental la buena compactación del relleno inicial. El tubo debe apoyarse uniformemente en toda la longitud sobre el material estable. Debe instalarse una cinta de precaución a 30 centímetros del lomo de la tubería. Estos son los radios mínimos de curvatura admisible. Temperatura ambiente, 20 grados Celsius. Sin uniones, 18 diámetros. Con uniones, 25 diámetros. Almacenamiento adecuado. La tubería de polietileno no debe almacenarse revuelta con materiales como hierro galvanizado, acero, grava, residuos de obra civil o similares que puedan rayarla o afectar su espesor de pared. Tampoco con aceites hidráulicos, lubricantes o productos químicos. Estos elementos pueden afectar la termofusión. No se debe poner directamente sobre el suelo sin protección. Debe ser almacenada sobre estivas o lonas que la protejan de cualquier elemento que se encuentre en el suelo. Lo primordial es evitar que en el almacenamiento se formen rayas, grietas, fisuras o huecos que afecten el espesor de la pared de la tubería.
Los rollos o tubos deben ser almacenados con tapones protectores para evitar la entrada de elementos extraños como suciedad o agua dentro de la tubería. Proteja la tubería. La tubería de polietileno debe protegerse de la intemperie, ya sea con techos o lonas que la protejan de los rayos directos del sol. Si la tubería se expone por un tiempo mayor a los 3 meses directamente al sol, deberá enviarse a ensayos de laboratorio antes de ser instalada, para garantizar su correcto funcionamiento. Cumplir con las recomendaciones expuestas para la soldadura a tope es garantía de un trabajo de calidad en la red de distribución de gas natural y contribuye a que Efigas y sus aliados realicen una operación segura. Tenga en cuenta la responsabilidad que asume al desempeñar esta labor. Si no dispone de los equipos completos y en buen estado, así como la plancha calibrada, no ponga en riesgo su seguridad y la calidad de su trabajo. Si tiene dudas sobre una soldadura realizada, córtela y repítala nuevamente. Tenga en cuenta todo el paso a paso y las recomendaciones de este instructivo y contribuya con una operación segura.